Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Iniciando ya octubre, ya imagínense, desde marzo estamos en estas. Bueno, les recuerdo, yo soy José Fernando Orduz, médico cirujano en la Universidad del Rosario, docente en la actualidad de salud pública de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bueno, y les quiero compartir qué es lo que ocurrió en esta última semana epidemiológica. Les quiero recordar que en Harmony tenemos esta línea saludable de nuestro WhatsApp, en donde estamos recibiendo o estamos enviando eh, noticias saludables, tips, 2 veces por semana. Le estamos enviando a todos nuestros pacientes, a todos los que quieran tener acceso pues, a información útil y bastante necesaria para estos momentos, no solamente de pandemia, sino de salud. Bueno, muy bien. Entonces comencemos, ¿cómo nos ha ido? Ya tenemos 35 millones de casos, cada vez tenemos mayor porcentaje de recuperados, estamos en un 74.4% y un 2.94% de número de muertes. ¿Cómo vamos el número de casos en el mundo? Entonces observemos, miren esto tan interesante. Ante la semana que acaba de terminar ayer, el 3 de octubre, observemos cómo está disminuyendo Francia, España, pero hoy se presentó pues un aumento en el número de casos. Entonces, Francia y España y Reino Unido está absolutamente, pues, empezando unas restricciones importantes a nivel de país. El tema de el turismo afectado, el tema de la falta de cuidado, del autocuidado, o también eh, todo el tema de las medidas que se han realizado en algunas partes de España, por ejemplo, en donde han cerrado acceso a parques, mm, eh, y eso ha restringido, ha aumentado la probabilidad de estar aumentándose los contactos a nivel de adentro de las casas o de lugares cerrados. Entonces tenemos este panorama, también tenemos que Alemania y Italia también se están empezando a aumentar. Observemos estos números totales. España, pues aquí en este punto fueron de 76.000, pasó a 73.000. Francia de 84.000 a 76.000. Reino Unido de 37 a 43.000. Irán de 23 a 24. Italia de 11.000 a 13.000 y Alemania de 12.000 a 14.000. Entonces, digámoslo así, lo que seguimos en España y Francia, pues eso va a empezar a tener un comportamiento muy fluctuante. Reino Unido sigue creciendo, por eso es que todo empezaron a generar restricciones, por eso ha habido dificultades desde el deporte, por ejemplo. Hoy un equipo de fútbol no viajó a otra ciudad porque hubo unos casos confirmados dentro del equipo. Hay algunos jugadores de nuestra selección Colombia que no van a poder asistir a los partidos de eliminatorias porque no los van a dejar salir pues porque también estuvieron en contacto con alguien, entonces con alguien pues con un caso. Entonces pues esto empieza a Europa como a tratar de empezar a tratar de frenar desde el punto de vista epidemiológico todo esto que estamos viendo. Y más adelante vamos a contestar cómo va nuestro crecimiento en mortalidad. En Latinoamérica tenemos este comportamiento. El número de casos este es Argentina, Colombia sigue bajando, Perú sigue bajando, México se encuentra estable y Chile y los demás países se encuentran estables. Esto quiere decir que en 2 semanas Colombia pasó de 47.000 a 42.000 casos por semana, volvemos a decir lo mismo. Perú estamos de 38.000, pasó a 26.000, México de 31.000 a 32.000, se mantiene muy estable. Argentina de 89.000 a 88.000, Chile de 11.000 a 12.000, Ecuador de 8.000, sigue estable, República Dominicana estable y Panamá disminuyó casi pues, de una manera importante. Y bueno, continuemos. Este es Brasil y Estados Unidos, la comparativa. Tenemos que Estados Unidos pasó de 308 a 298 y Brasil de 194 a 190. Entonces sigue estando disminuyendo lentamente y muy fluctuante dependiendo pues
los diferentes sucesos en las diferentes ciudades. Acordémonos que esos son conglomerados, son consolidados de todo el país, y esto lo que está generando es que pues ya hay diferentes cambios en las diferentes zonas de los países dentro de sus propias territorio, y pues eso hace que se presente esta fluctuación. Y bueno, ahora vamos a pasar al punto más importante, el número de muertes. Mm, Mira, observemos, esos son los picos, y absolutamente vemos que no tenemos el mismo pico de muertes que tuvimos en abril-mayo, que eso es una muy buena noticia. Sin embargo, pues miremos los números totales. Miremos Reino Unido, pasó de 118, 204, y ahora tenemos 332, o sea que la mortalidad está en ascenso. Italia, observemos Italia, está en 71, 133, y y esta semana tuvimos 140, o sea que están empezando a estabilizar. Italia ha sido uno de los países juiciosos, y eso lo podemos estar observando. Francia, estamos en 356, 412 en la semana del 26, y en la semana del 3 hubo 494, o sea que también sigue aumentando Francia. España, estábamos en 748, se estabilizó en 737, pero subió en 854. Entonces, por eso es que les digo que Francia y España están, y por eso es que creo que las medidas que se están tomando en este momento ya están tomando tintes antipopulares, en el sentido de que pues es volver otra vez a restringir la movilidad, etcétera. Y eso pues afecta a todo, ¿no? Afecta a la economía. De nuevo vamos a volver a vivir no lo mismo que estuvimos viviendo en abril o en mayo, pero que de todas maneras esto afecta, y eso aquí empieza a generar una gran cantidad como de circunstancias y de consecuencias sociales. Irán sigue pues 1.200 y 1.300, y Alemania está en 37, 68 en la semana del 26 y 75, o sea que también se empezó a estabilizar. Entonces aquí podemos concluir que tanto España como Francia pues está empezando a aumentar mucho no mucho, sino se está empezando a aumentar la mortalidad, y eso en relación con Italia o Alemania, que están tratando de contenerla. Yo creo que está muy bien. También no quiero decir que en Francia no, sino que pues obviamente el desborde es un poco mayor, y entonces eso necesita unas medidas epidemiológicas mucho más como estrictas. ¿Y cuáles son las medidas? Simplemente es identificación del número de casos, estar mirando los contactos y tratar de aislar. ¿Sí? Entonces ese es el tema. Y por favor, eso que nos empiece a generar mucha experiencia pues para nosotros, porque pues eso es lo que nosotros tenemos como Latinoamérica que aprender, porque pues fíjense que en la próxima diapositiva, miren, observen, este pico alto que ustedes observan es de Argentina. Por algún motivo reportaron esta semana a todo el sistema de información, y eso hace que se aumente mucho la mortalidad en Argentina. México está descendiendo, Colombia se encuentra estable, Perú está descendiendo, y los demás países se encuentran más o menos estables, lo cual voy a observar, les voy a mostrar. México 2.600, subió a 3.000 y volvió a bajar a 2.600. Perú 813, sigue la semana del 26 754 y bajó a 572. Colombia nos estabilizamos, 1.302, en la semana del 26 1.257 y ahora 1.260, o sea, absolutamente estable. Argentina 1.400, 2.171, y subió con este nuevo aporte a 5.391. Chile estamos en los 300, Ecuador se sigue manteniendo los 200, Panamá en los 90, y República Dominicana sí descendió a 30. Y lo que tenemos en Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos de 5.000 pasó a 4.900, y de 4.700 aumentó un poquitico a 4.800. Y eso lo que les digo, eso simplemente es una fluctuación de flujo de información, etcétera, de diferentes regiones. Entonces, si nosotros empezamos en este portal, que es bastante interesante, Our World in Data, es bastante interesante que miremos que el principal país que está absolutamente con una gran mortalidad por millón de habitantes es Perú, y le sigue el gran grosso de países, ¿sí? En lo cual pues estamos, yo creo que se está estabilizando mucho en este tema. Después sigue otro grupo de países como Irán, República Dominicana, Rusia, India, Alemania, Corea del Sur,
etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, pues, lo que yo siento y lo que yo veo es que, pues, todos nos vamos a estabilizar acá. Ujú. Ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva estamos hablando que ya España va a llegar a 70 muertos por 100.000 habitantes. Estados Unidos ya está en 65, el Reino Unido en 63, Italia con 59 y nosotros, Colombia, con 57,88. Francia 49, Irán 32, Rusia 14, Alemania 11, India 7,39. Y si nosotros comparamos como todo el tema de la región, ya Perú está en 100 muertes por 100.000 habitantes, Brasil está en 69, Chile 68, Ecuador 67, Estados Unidos 65, México 62 y nosotros Colombia estamos en 57,88. Panamá 50, Argentina 46 y Canadá 25,35. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues fíjense cómo está pues más o menos de uniforme la región. En este momento pues ya las cifras, como ustedes lo acabaron de ver, pues ya está empezando a disminuir. Sin embargo, pues casi la mayoría de países está abriendo y ese es un arma de doble filo porque pues ese es el tema, ¿no? Esta mañana he estado hablando con amigos en España y claro, pues les preguntaba, bueno, ustedes desde su percepción, cuál es el tema de por qué razón se subió, se está subiendo tanto no solamente el número de casos, sino el tema de muertes. Me decían yo que pensaría que claro, nos abrimos rápidamente y hubo un desbarajuste ahí en el tema de autocuidado, de abrir mucho, pues, de una manera muy rápida diferentes sectores. Entonces esperemos que esto nos pase, pero eso también depende también de nuestro cuidado. Bueno, muy bien. Y ya para Colombia tenemos la siguiente información. Para el 4 de octubre, 855.052, número de muertos 26.712, tasa de letalidad ya empezó a disminuir 3,1, porcentaje de positividad 25,6. Observemos esta curva, ¿sí? Estábamos en 49.000, después 47.000 y ahora 42.000, ¿sí? Muy bien. Y en muertes, fíjense cómo se estabiliza, ¿no? 1.302, 1.257 y 1.260. Este es el tema importante ya miren, observen cuántos recuperados están. En casa está 5,3%, están en casa. ¿Mm? O sea, es decir, ya 90% recuperados es casi como si estuviéramos ya, en teoría, desde el punto de vista de los números, como que uno dijera, bueno, ya tenemos controlado, ¿no? Pero esto a veces se puede comportar como un león dormido y pues tenemos que tener mucho cuidado. De 5,3 de las personas porcentual, 5,3% están en casa recuperándose y 3,1 es el indicador de mortalidad. 1,7% son las personas que están en este momento hospitalizadas y 0,2 son los que están en este momento en UCI, en cuidados intensivos. Entonces, pues, es de esto que qué podemos observar. Mm, definitivamente Europa en este momento inicia de nuevo restricciones. Entonces, algunos países con diferentes estrategias, algunas regiones, por ejemplo, como Madrid, está empezando a generar una cuarentena selectiva por lugares, por zonas. Están restringiendo lo que les decía, viajes ya entre ciudades, etcétera. ¿Y esto qué significa? ¿Qué lectura tenemos que hacer? No es una lectura de terrible, esto está, no, acordémonos que hay una categoría muy importante y es lo siguiente, que los números de casos no es lo mismo que lo que podamos estar teniendo con el número de muertos. O sea, la letalidad no está tan profunda como lo que tuvimos en abril y mayo. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que seguir súper juiciosos como los asiáticos, con nuestro tapabocas, el distanciamiento social y listo. ¿Sí? Entonces, Colombia se empieza a estabilizar y definitivamente debemos seguir usando las medidas de bioseguridad. Entonces, mi llamado es a esto, por favor, les ruego encarecidamente. Hemos llegado a un tema de información o también de desinformación, que el tapabocas no sirve, que sí sirve, que no. Definitivamente, en este momento es lo único que podemos empezar a controlar. Hemos tenido o he tenido muchos pacientes que han tenido mucha precaución los miembros de familia cuando van
a visitar a los familiares. Por ejemplo, yo estoy visitando a mi madre y entonces pues estamos con el tapabocas ahí súper juiciosos. Y hemos tenido casos en donde hay miembros de familias que se les ha diagnosticado COVID desarrollando muy pocos síntomas o casi asintomáticos y los demás miembros de la familia han salido negativos. Entonces, esto sí funciona y en este momento es nuestra mayor o más poderosa herramienta para poder seguir, entre comillas, con esta nueva normalidad de poder estar exponiéndonos, eh, digámoslo así, pues a la reapertura ya de los colegios, reapertura de universidades, ya de todo el tema del sector turístico, etcétera. Entonces, por favor, debamos tener mucho cuidado. Entonces, les quiero mandar un mensaje con mucho aliento de positivismo. Es muy bonito ya estar observando pues, que poco a poco también ya se está restableciendo la economía, porque pues a veces uno no sabe eh, qué es peor. Y definitivamente todo en la vida tiene que ser un equilibrio. Entonces, bueno, cualquier cosa, estaremos siempre prestos a resolver las dudas de lo que se pueda estar presentando alrededor de esta infección. Les mando un abrazo, feliz semana de receso, y que todos estemos absolutamente alineados con la salud, con la vida, y que esto pues tenemos que salir y que cada vez estamos llevando un camino, quizás la mitad del camino, pero bueno, pero ya estamos en un patrón diferente. Entonces aprendamos de Europa, cuidémonos y se les quiere mucho. Un abracito.